Hola Patricio, te saluda Ariel Monge, te escucha Roberto y te escucha también Guido. Hola Ariel, Roberto, Guido, un gusto charlar con todos ustedes nuevamente. Sí, el gusto es nuestro, gracias por estar ahí. Bueno, Patricio, ¿la causa Malvinas es una causa argentina o es una causa hispánica? Bueno, ¿te acuerdas que habíamos quedado en el programa anterior preguntándole a la gente qué había dicho el nieto de Winston Churchill en la Cámara de los Comunes? Exacto. Y él dice lo siguiente: a los argentinos, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Esto lo dijo en el mismo mes de junio de 1982. Nosotros perdimos la guerra el 14 de junio. ¿Cómo es esto? Parece ser que los mismos militares ingleses le dijeron: miren, no sé cómo le ganamos a la Argentina, otra guerra con esto no, porque si la próxima se preparan en serio, no hay manera de vencerlos. Eso hay que decirle a la gente, porque la campaña de malvinización ha sido tan fuerte que hemos mostrado, viste, los chicos de la guerra, los nenes que se le caían los mocos en medio de la guerra, sí. Y no fue así. Los jóvenes pelearon, se peleó bien, se estuvo a punto de ganar, y mientras el gobernador se rendía, había varias unidades y facciones del Batallón de Infantería de Marina 5, de unidades de ejército, que seguían combatiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es una causa para mí hispánica? Primero recordemos que nuestro enfrentamiento con Gran Bretaña no es de ahora. Es un enfrentamiento entre el mundo hispánico y el mundo anglosajón. Eso te acuerdas, lo habíamos charlado, el mundo protestante, capitalista, y el mundo español, donde el ser humano es más importante. La Primera Guerra de Malvinas la tenemos en nuestra condición de virreinato del Perú. Entonces la hicimos como españoles peruanos. Pero a su vez, yo creo que cuando una nación como la nuestra está llegando a una situación que parece que estamos dando los últimos estertores, porque pareciera que nos estamos cayendo por todos lados, es decir, porque después de la guerra de Malvinas se inició todo un proceso de desmantelamiento de la Argentina. Cuando pasa esto, lo que nos queda es tocar fondo y decir, bueno, ¿de dónde vinimos? Nosotros vinimos de una gran potencia hispánica y americana hasta la independencia, en la cual Malvinas tiene que ver un poco con todos. Nosotros lo hicimos bajo nuestra condición de virreinato del Perú la primera guerra. La flota salió de Maldonado, provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay. Pero en sus comienzos, Malvinas estaba bajo la jurisdicción de la Capitanía de Chile, y la Capitanía de Chile bajo jurisdicción del virreinato del Perú. Entonces, si nosotros nos planteamos, Ariel, que esta es una causa que nos interesa a todos los sudamericanos para unificarnos, unificar nuestros esfuerzos, unificar nuestra defensa y presentar un frente común unido a los grandes intereses que se van a jugar en el siglo XXI, es una excelente oportunidad para sumar fuerzas y para asegurarnos la posibilidad de resistir como estados en un siglo XXI que va a ser muy difícil. A ver, Patricio, para tratar de entenderlo, y si usted dice que bueno, que tenemos que hacer fuerza para usted, justamente para tratar de hacer esta causa una causa casi americana, ¿no? El actual presidente de la Nación había manifestado alguna vez que justamente Malvinas era una situación prácticamente para la Argentina económicamente que no le redituaba nada a la Argentina. ¿Cómo se contrapone con lo que usted dice? Bueno, en realidad, a ver, Malvinas es la llave de todas las riquezas del Atlántico Sur. Y cuando hablamos de la riqueza del Atlántico Sur, si vos mirás ahora que digamos que la jurisdicción de los países es a 350 millas náuticas, la superficie que nosotros tenemos en el mar es superior a la superficie que tenemos en el continente. Los argentinos siempre decimos con error que nuestra superficie es de 2.800.000 kilómetros cuadrados porque es lo que tenemos en tierra, incluyendo Tierra del Fuego. Pero nos olvidamos que la Antártida es 1.000.000 más, y que si vos tomás la jurisdicción de 350 millas náuticas a partir de la costa atlántica argentina, más a partir de las costas de las Islas Malvinas, de las Islas Georgias, de las Islas Sandwich y de la Antártida Argentina, tenés un total de 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, el 70% de nuestro territorio es mar y hielo.
por lo tanto el 70% de la riqueza seguro que están ahí. Entonces, si decir que Malvinas no tiene nada que ver no está con... hecha. ¿Cómo? El reclamo de Antártida no está hecho. Hay bases extranjeras en territorio argentino y bases argentinas en territorio extranjero. Porque se supone que nadie reclama... Lo que pasa es que hay países que están ahí pero no reclaman soberanía. Podemos despertarnos un día y... Perdón, no te escucho. Podemos despertarnos un día y tranquilamente haber perdido la Antártida. Bueno, en realidad yo creo que un día nos despertamos, que fue el 2011, cuando la nueva Constitución Europea dijo que todas esas tierras eran tierras, en realidad, de la Unión Europea extracontinentales, ¿no es cierto? Porque las aportaba Gran Bretaña. Pero además, yo recuerdo que en el 2011, el primer ministro inglés, David Cameron, acompañado de la reina Isabel II, declaró que la Antártida, que nosotros reclamamos como argentina o chilena, ellos pasaron a nombrarla tierra de la reina Isabel II y no reconocían la soberanía ni de Argentina ni de Chile. Ahora le están prometiendo a Chile sí reconocerles la soberanía a ellos a cambio de que Chile los apoye a ellos en su ocupación en Malvinas. Pero los cumplimientos ingleses ya sabemos cómo son, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, yo creo que la Antártida está, en cierta manera, perdida. Lo que pasa que no del todo. Lo triste que cuando fue esa declaración, yo me acuerdo que me llaman para una manifestación que iba a haber frente a la Cancillería, aquí en Buenos Aires. Yo dije, bueno, me voy a ir temprano porque va a estar lleno de gente, va a haber 1 millón de argentinos. No, éramos 50 argentinos nada más. Diputados había uno solo, Mario Cafiero, con el cual justamente hemos hablado sobre, él dice hay que sudamericanizar la causa de Malvinas. Yo le dije sí, hay que sudamericanizarla e hispanizarla, porque en realidad tenemos que usarla como ariete para pensar. En realidad yo creo que no hay solución para nuestros países de Sudamérica si no volvemos a las antiguas fronteras. Es decir, acá hay que volver a unirse a lo que era Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay en una sola potencia. Si no, va a ser casi imposible sobrevivir en el siglo XXI. Nos van a cortar la Patagonia a nosotros, le van a cortar la Araucanía a los chilenos, van a crear situaciones también de separatismo en Bolivia, que la hay, en la zona de Santa Cruz de la Sierra, van a crear otra en Perú, que también hay unos principios así de grupos separatistas, y van a convertir nuestros estados en 20 países si es necesario. A ver, esto ya ocurrió. Cuando fue la independencia, lo que nosotros llamamos independencia, en realidad fue una balcanización de Hispanoamérica. Éramos un solo país y nos convirtieron en 20. Teníamos una bandera común que era la Zapa de Borgoña, que todavía es bandera del Regimiento 1 de Infantería Patricios, y nos la cambiaron por una bandera azul y blanca a nosotros, celeste y blanca a los uruguayos y 20 banderas más. Pero ahora en consonancia saltó lo de UNASUR, que prácticamente el actual gobierno está prácticamente dejándolo en desuso. Sí, se aparta. Yo creo que es un terrible error. Es cierto que en UNASUR uno lo ve, hay algunas figuras políticas que son absolutamente impresentables, inviables, y el gobierno de Venezuela, si bien hay toda una propaganda en contra, ellos hacen mérito para que tengan propaganda en contra. Es un pésimo gobierno. Incluso me contaba un periodista muy conocido que estuvo en Venezuela a solidarizarse con Venezuela en cuanto a los ataques exteriores, pero me dijo, igualmente es un pésimo gobierno, ¿es cierto? Sí, bueno, pero es decir, Venezuela ha perdido ya la flor innata de los profesionales venezolanos que ya se han ido del país. Es un país gobernado por gente ya con un nivel de formación profesional casi nula. Sí, bueno, lamentablemente, Chávez no está más, evidentemente Chávez también fue un pésimo gobernante. No, está bien, pero... vos decís que existió, Chávez aparece porque Carlos Andrés Pérez y todo lo demás habían llevado a Venezuela a la pobreza. Sí, es cierto. Es decir, los gobernantes anteriores a Chávez generaron las condiciones para que aparezca Chávez. Pero ahí fue, de Guatemala a Guatepeor, Sí, bueno, pero también tenemos que pasaron de muy malos gobiernos a pésimos gobiernos. Pero también que hacer un poco de mea culpa nosotros, porque de UNASUR también, nosotros desde acá no hacemos prácticamente poca fuerza.
Nada. Bueno, Nada. recuerdo... Argentina no tiene, a ver, Argentina no tiene plan estratégico hace 40 años. El último plan estratégico, yo me acuerdo que lo presenta Perón poco tiempo antes de morirse, donde advierte de que hay que desarrollar rápidamente la Antártida, porque a ella le había llegado el informe que la Embajada Argentina en Pekín había realizado, donde ellos decían que el Partido Comunista Chino planteaba que la Patagonia Argentina era tierra de nadie, porque se basa en una teoría que se presentó en Naciones Unidas de un diplomático hindú que dice que para que una tierra pertenezca a un país tiene que tener por lo menos 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y la Patagonia en aquel momento tenía 0,6, claro. Y ahora tendrá 1, claro, o 1,5, pero sí, no más. Entonces, y él plantea todo un desarrollo del sur, todo un sistema de regadíos en el sur para aumentar la población, y todo eso se deja de lado. Bueno, y justamente ahora también tiene esto con lo que tiene que ver con esta manifestación de ir en contra del aborto, o sea, ir a legalizar el aborto y demás, es también para seguir despoblando la Argentina. Ah, por supuesto, digamos, la ley de aborto no es una ley para defender a las madres, porque ya lo han explicado varios médicos forenses, que en los países en que se ha aprobado el aborto ha aumentado la cantidad de muertes de mujeres que abortan. Vos podés escuchar a la doctora Brandolino explicar en televisión, uno la puede buscar en YouTube, y explica muy bien cómo cuando se realiza un aborto, sí o sí se corta una serie de venas dentro del cuerpo de la mujer, por lo cual entra en altísimo riesgo de morir. O sea, por más que la operes en la mejor clínica con los mejores médicos del mundo, es un riesgo. Sí, por supuesto que estamos asesinando, a ver, la madre está en riesgo, y la criatura el riesgo 100% porque se lo mata, ¿no es cierto? Sí, pero también estamos pensando que justamente estamos queriendo seguir despoblando la Argentina, sin duda. Por eso te digo, sí, por supuesto, la ley de aborto es una ley contra los argentinos. A ver, la ley toda ley que destruye la familia, donde ya te plantea multiplicidad de variantes de familia, ya te están haciendo un planteo de destrucción de la familia. Es decir, la familia, viste, es padre, madre, hijos, y tratar de eso mantenerlo, y mantener una tradición, y mantener una cultura que se transmite de abuelos a nietos. Ese proyecto que tenía Perón de, por ejemplo, de llegar al 2000 con 50 millones de habitantes, ya está trunco. Claro, eso ya se paró, porque además vos tenés, en Argentina tenés una pirámide de población invertida, es decir, los jóvenes con buena educación tardan muchísimo en casarse y mucho más en tener hijos. Y la gente de pésima formación, que muchos son de familias inmigrantes, tiene muchísimos hijos. Entonces, generación tras generación va generando una masa de población cada vez menos culta, que además no reconoce ya la inteligencia de los demás. Claro. Es decir, no tiene respeto por el docente, no tiene respeto por el que sabe. Es decir, yo puedo dar una conferencia y viene un semi-analfabeto y me discute y cree que su opinión es igual que la mía. Eso, lamentablemente, va a correr. Lo notas hasta en el gusto de la música, como ha ido variando. Claro. Y entonces, Patricio, lo notas en cómo se desarman las familias permanentemente. A eso súmale la destrucción de las Fuerzas Armadas, porque si bien este gobierno permitió la salida de un submarino en dudosas condiciones, recordemos que ese submarino fue arreglado en dudosas condiciones en el gobierno anterior, y durante el gobierno anterior, acordate que el gobierno permitió el nombramiento de Natalia Federman. ¿Te acordás quién es, no? No. La nombra en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa para que se apruebe quiénes pueden ascender en las Fuerzas Armadas. Ahora, Natalia Federman, ¿qué curiosidad tenía? Primero, que es británica. Te imaginas, por una inglesa a calificar a nuestros militares, no te va a andar eligiendo a los más patriotas ni a los más capaces, ¿no es cierto? Segundo, era hija de un funcionario de inteligencia de la Embajada Británica. Tercero, sobrina de Berbisky, ¿te acuerdas? Aquel que fue jefe de la inteligencia montonera y que tuvo amplia repercusión durante el gobierno anterior. Entonces, acá tenés un problema de desintegración de las Fuerzas Armadas, desintegración de la familia, y durante la época de Menem, bueno, fue la desintegración absoluta de la industria del Estado, que eran las que nos podían dar una posibilidad de desarrollo industrial en serio. Y se las privatizó, se las mal regaló, se las mal vendió, hasta dejar al país absoluta. Era la única capitalización que tenía el Estado.
Patricio, para no irnos tanto... fue destruido. Para no irnos tanto del tema. Después el gobierno anterior, el gobierno de Alfonsín, tenés el Congreso Pedagógico que planteó la marxistización de la educación y la destrucción de la educación en la Argentina. Entonces tenés varias patas de destrucción del país, tenés varios procesos. El mismo gobierno militar provocó el desprestigio de las Fuerzas Armadas. Entonces, sin Fuerzas Armadas, sin educación, sin industria argentina, sin familia, llegamos al punto que estamos, que, viste, ya no calificamos en los concursos internacionales de educación. Ya estamos pasando el último lugar, no tenemos, bueno, nuestras Fuerzas Armadas ya las vemos en qué condiciones, y ahora estamos abandonando, como bien decís vos, la protección de la familia y la protección de los foros diplomáticos sudamericanos que nos darían por lo menos cierta cobertura diplomática en los conflictos internacionales. Le pregunto, para no ir... Entonces, sí, se está cumpliendo aquel plan del nieto de Churchill. Exacto. Que dijo, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Esas palabras del nieto de Churchill evidentemente están mucho en consonancia con muchos de los diputados que hoy están en la Cámara de Legisladores, por ejemplo. Y yo diría que buena parte de ellos de alguna manera u otra o trabajan consciente o inconscientemente a favor de esto, ¿no es cierto? Por lo menos por incapacidad. A ver, si yo creo que soy una persona honesta y capaz, pero me llaman y me nombran presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, yo que no sé nada de energía atómica, por más que no robe, ya estoy robando un cargo, un puesto para el que no esté calificado. Entonces, nuestros diputados, que muchos hasta que se sabe bien que se compran las bancas, ¿no es cierto? Sí. Se pone dinero para las campañas, seguro, sí. Uno elige el lugar en el partido que quiera. Exacto, sí. Entonces, si ya hay gente que es incapaz, se va a cumplir este plan, ¿no es cierto? Que ya otro británico, Harry Vance, historiador británico, dijo, como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Con el plan de Churchill Nieto, que es infiltrar a Argentina, infiltrar la política y provocar este proceso de desmalvinización a punto tal de hablar de Malvinas como si hubiese sido la gesta de un loquito que se quiso perpetuar el poder, y no fue así. El conflicto de Malvinas es un conflicto permanente porque es el interés británico en nuestra minería, en nuestra Patagonia, en nuestro mar argentino y en nuestra Antártida. Hasta se sabe que buena parte de las organizaciones indigenistas pro Estado mapuche en el sur tienen sede en Inglaterra. La organización de mapuchenation.org, o sea, la nación mapuche.org, tiene sede en Bristol, Inglaterra. Entonces, si los ingleses no frenan en su interés por destruir nuestro país, y lo han logrado desde adentro, y bueno, llegamos a la situación que estamos. Argentina es un país invadido, primero en todo el mar argentino, en todas sus islas del mar argentino. Solamente la isla de Tierra del Fuego y las Orcadas por el momento se salvan. En Antártida también está invadido, aunque todavía tengamos bases. Pero, a ver, eso es el 70% del territorio argentino. Nos queda el 30%, y del 30% la minería está en manos de corporaciones británicas, ya sea canadienses, sí. Pero lo mismo. El Barclays Bank de Londres tenía una oficina dentro del Banco Central Argentino para determinar el pago de los bonos de la deuda externa argentina. Sí. Entonces, si vos no tenés moneda, no tenés minería, no tenés mar, y no tenés Fuerzas Armadas, y no tenés educación, y sos un país invadido. Que no veamos a los Royal Marines caminando por las calles, ¿no es cierto?, de Santa Fe o de Buenos Aires o de Córdoba, no quiere decir que no estés invadido. Porque el problema, ¿sabes cuál es? Que nos han invadido ya en la mente. Y yo pregunto, entonces las palabras de Winston Churchill, que no dejen que la Argentina se convierta en potencia, sino arrastrará a toda América Latina, y bueno, en este caso... Está vigente, y tenemos una legisladora que se sacó foto con la estatua de Churchill, y evidentemente algo de eso tiene que haber con todo. La diputada Carrió. Exacto. Sí, se sacó una foto en Londres abrazando un busto de Churchill. Sí. Es todo... Yo no puedo entender que a esta altura un legislador argentino desconozca esto. Es cierto que hay algunos legisladores que se han terminado yendo de la política horrorizados.
Me acuerdo hace años atrás un diputado provincial aquí en Buenos Aires, que bueno, lamentablemente falleció, me dijo, yo entré pensando, me llevé un montón de proyectos para desarrollar zona sur del Gran Buenos Aires, y todo era bajo condición de que aprobase leyes que no eran apropiadas para la provincia ni para el país. Sí, sí, sí. Así que dice, una vez que terminado el periodo en el cual no pude llevar adelante ningún proyecto, renuncié porque significaría estar cobrando por no hacer nada, ¿no? Sí, es el juego perverso de la política. Sí, porque, ¿sabes qué? En realidad nosotros tenemos un sistema político que nunca fue natural a nuestra cultura. A ver, acá había mucho más representatividad. En la época de los cabildos, donde vos, para ser miembro del cabildo, tenías que tener una actividad concreta, tenías que ser reconocido. Entonces, o eras un comerciante, tenías tu propiedad, tenías tus ingresos, se sabía qué hacías, y de esa manera se te reconoció un lugar para ser miembro del cabildo. Y tenías que estar en alguna actividad concreta. Dice, no podía ser un señor que sale de la nada y compra un espacio. Y además porque estaba el cabildo eclesiástico, ¿viste? Estaba la iglesia, estaba la Fuerza Armadas, estaba el virrey, había muchos contrapesos como para evitar que cualquiera se metiese en la política. De hecho, algunos de los comerciantes que impulsaron la Revolución de Mayo, por ejemplo, que eran contrabandistas, no tenían el lugar en la política. Por ejemplo, que yo, Larrea y Mateu, que eran dos contrabandistas, no podían ingresar en la política, pero sí ingresaron en la política a partir de la Revolución de Mayo. Fíjate cómo la corrupción ingresó en la política en ese momento. Sí, la verdad que es muy bueno lo que nos cuenta Patricio, y bueno, podríamos seguir debatiendo. Lamentablemente se nos termina el tiempo y quisiéramos seguir hablando, pero una pregunta más como para redondear y pensar cómo podemos llegar a formar lo que usted dice, cómo sintéticamente, ¿cómo hacemos esta Argentina grande como se la pensó y que prácticamente desde el gran país del norte han cumplido? Primero tenemos que tener claro que digamos que los sudamericanos tenemos que hacernos un planteo concreto de un país común. Entonces, si no nos hacemos un planteo de país común, no vamos a tener posibilidades. ¿Por qué? Porque nos van a ir comprando de a uno, y nos van a destruir de a uno, y nos van a someter de a uno. El país en Hispanoamérica que crea que se salva solo está absolutamente equivocado. No se va a poder salvar solo. Entonces, si nosotros caminamos de una punta a la otra del continente, tenemos la misma lengua, la misma religión y las mismas tradiciones y el mismo origen, muchachos, ya basta. Pongámonos de acuerdo a ver de qué manera podemos ir complementando nuestras economías, nuestras formas políticas, etcétera, y ver si podemos llegar de alguna manera o a una confederación o a un solo estado. Pero digamos, o por lo menos reducir la cantidad de estados. No podemos tener dos estados hispánicos en Sudamérica. Tendría que haber dos grandes países, que además incluso a Brasil le vendría bien, porque tendrían de aliados una Hispanoamérica mucho más poderosa. Eso es lo que necesitamos sí o sí. Y a partir de ahí sí podemos desarrollar objetivos comunes. Para eso hay que tener claro quién es nuestro enemigo y quiénes son nuestros amigos, y cuál es nuestra cultura. Pero se necesita evidentemente un liderazgo que por el momento no aparece. No aparece. Patricio, mil gracias por la comunicación. Un abrazo.